Perfecto. Ya estamos grabando entonces, así que nuevamente reiterarles las bienvenidas a este webinar relacionado con AutoCAD. Vamos a estar conversando sobre principales diferencias entre AutoCAD LT y AutoCAD Full. La idea es poder mostrarles en detalle todas las diferencias y los beneficios que tiene adquirir la solución completa de AutoCAD con respecto a la solución limitada, y así también puedan tomar una decisión informada y puedan tener un claro conocimiento de los beneficios que tiene la opción completa de AutoCAD. Mi nombre es Juan Yusta, soy consultor de soluciones de software acá en Sonda para Chile y Centroamérica y el Caribe. Por lo tanto, voy a ser quien va a estar haciendo la presentación el día de hoy. Como les comenté antes de iniciar la grabación, esto se está grabando, por lo tanto, el enlace de grabación va a estar disponible en nuestro canal de YouTube de Sonda AutoSBAT. Por lo tanto, va a estar disponible para que ustedes después lo puedan volver a revisar si es que se perdieron de algo o si es que tuvieron que salir durante la presentación. Así que durante el día de hoy vamos a estar revisando estos cuatro puntos. Uno tiene que ver con poder conocer cuáles son las soluciones que tiene Autodesk dentro de nuestra industria de arquitectura, ingeniería y construcción. Y nos vamos a centrar puntualmente en la mañana de hoy en la comparativa de AutoCAD LT y AutoCAD Full, que contiene un conjunto de herramientas especializadas. Por lo tanto, es ahí donde vamos a hacer foco, es ahí donde nos vamos a centrar en aquellas herramientas que incluye la versión completa de AutoCAD y que no vienen en la versión de AutoCAD LT, para que justamente puedan reconocer las principales características. Y también vamos a dejar un espacio al final de la presentación para poder revisar las novedades de AutoCAD 2025, que ya se lanzó en marzo de este año. Por lo tanto, es una versión que ya tiene un par de meses en el mercado y que trae una serie de nuevas características y novedades que son bien interesantes. Así que esa va a ser la agenda del día de hoy. Vamos a partir por reconocer que Autodesk como empresa tiene una serie de soluciones para diferentes tipos de industrias, para diferentes tipos de empresas en el sector. Por lo tanto, vamos a tener nuestra industria de la arquitectura, ingeniería, construcción y otras industrias como media y entretenimiento y para el diseño de productos de manufactura. Nos vamos a centrar principalmente en aquellos productos que son de la colección de arquitectura, ingeniería, construcción. Esto netamente para que quizás si alguno de ustedes no conoce alguno de estos o no sabe para qué sirven, netamente poder mencionarlos y empezar a entender que Autodesk tiene entonces este paquete de herramientas, de soluciones que nos van a poder servir para distintas funcionalidades en distintos tipos de proyectos. Esto es netamente para hacer una introducción. Nos vamos a centrar ya directamente en lo que es AutoCAD, pero para iniciar, comentar entonces que Autodesk tiene este paquete de arquitectura, ingeniería, construcción, conocido como la colección AS o la AS Collection, que contiene una serie de herramientas que nos van a servir para distintos tipos de cosas. Entonces, vamos a tener herramientas de modelado 3D, como lo es un Revit, un Civil 3D, un Forma, InfraWorks, que son herramientas para diseñar distintos tipos de proyectos. Revit para proyectos de arquitectura y edificación vertical, Civil InfraWorks para proyectos de ingeniería civil, Forma para anteproyectos, y así vamos a encontrar distintas herramientas que nos van a servir en distintos momentos y en distintos tipos de proyectos. También herramientas de visualización, como es Twinmotion, que viene incluido con Revit, o 3ds Max, o el servicio en la nube de Autodesk Rendering. Herramientas de análisis de simulación, como lo es Insight, como es Robot, Vehicle Tracking, que funciona también sobre algunos productos de la colección, Recap Pro, que es para la captura de la realidad, y también el almacenamiento en Autodesk Drive y en Autodesk Docs, que también es la nube de Autodesk de Construction Cloud. Y finalmente, dejando para el final, y no menos importante, lo que es AutoCAD para el dibujo y detallamiento 2D. Es ahí donde nos vamos a centrar, pero como comentaba recién, si alguien se incorporó más tarde, la AS Collection es este producto que contiene una serie de soluciones que nos van a ayudar para distintas cosas. Dentro de ella viene AutoCAD y dentro de ella es donde nos vamos a centrar. Entonces, como lo dice el título de esta presentación, vamos a estar viendo las diferencias entre AutoCAD LT y la versión completa de AutoCAD, en donde obviamente cada uno de ellas tiene sus propias características. Por lo tanto, nos vamos a dar cuenta que
AutoCAD LT es una versión parcial, incompleta de la herramienta, que nos va a servir para cosas muy puntuales. Por eso es que la gracia o el objetivo de esta presentación es poder mostrar aquellas cosas que no hace el AutoCAD LT y así quienes lo están utilizando hoy en día puedan entender que existe una versión completa de AutoCAD y que les va a ayudar en algunas cosas muy puntuales. Por lo tanto, vamos a revisar aquellas cosas. Dentro de las diferencias, si entramos en este punto, nos vamos a dar cuenta que AutoCAD LT sí nos va a servir para lo que es dibujo 2D, para hacer cosas bien específicas, bien puntuales. Vamos a poder trabajar con referencias externas, vamos a poder trabajar con ciertas anotaciones y con la paleta de herramientas de dibujo y modificación en 2D. Pero ya con AutoCAD Full vamos a encontrar una serie de cosas que AutoCAD LT no tiene. Por ejemplo, trabajar con ciertas normas de dibujo arquitectónico, es compatible con impresión 3D, cumplir con normas de dibujo en 2 dimensiones. Si nos vamos al ámbito de modelado 3D, de plano, AutoCAD LT no tiene ninguna herramienta ni ninguna posibilidad de trabajar con modelado 3D. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con modelado, generación de geometrías, generación de texturas, no lo vamos a poder hacer con LT, sí con AutoCAD Full. En temas de automatización también AutoCAD LT va a tener varias funciones menos. Sí incluye ya en las últimas versiones la posibilidad de trabajar con Autolisp, pero AutoCAD Full ya tiene inteligencia artificial, ya tiene Machine Learning, ya tiene tema de macros, una tienda de aplicaciones que podemos incorporar. Por lo tanto, ahí ya se empieza a ver de manera más notoria la diferencia entre ambas aplicaciones y este punto también es súper relevante que tiene que ver con los conjuntos de herramientas y eso lo vamos a ver en profundidad en esta presentación que dicta con las subversiones que tiene AutoCAD en donde vamos a poder trabajar con herramientas específicas del área mecánica, del área arquitectónica, del área eléctrica, de diseño de plantas 3D y también del trabajo con mapas y sistemas de información geográfica. Por lo tanto, es ahí donde se genera esta gran brecha entre usar AutoCAD LT y usar AutoCAD Full, porque AutoCAD Full contiene esta serie de herramientas y esta serie de aplicaciones que de hecho se instalan aparte, son software completamente independientes del AutoCAD normal, que nos va a incluir con la compra entonces de nuestro AutoCAD Full. Entonces, hay cosas que nos van dejando, hay ciertos números, ciertos estudios y análisis que nosotros podemos ir haciendo que nos van a ir dejando datos súper concretos. En la práctica, si nosotros comparamos el diseño en AutoCAD Full y el mismo diseño en AutoCAD LT, nos vamos a dar cuenta que tenemos un 74% de mejora en la productividad si trabajamos con AutoCAD Full. Acá lo que se hizo fue un estudio bien concreto en donde Autodesk encargó a una empresa externa a que hicieran la comparación y trabajaran el mismo proyecto con AutoCAD Full y el mismo proyecto con AutoCAD LT. ¿Qué se dieron cuenta? Que con AutoCAD LT el proyecto tomaba 100 horas, con AutoCAD Full tomaba 26 horas, o sea, una reducción del 74%. Y ahí dicta y nos hace entender que muchas personas pueden decir, bueno, pero AutoCAD Full es más caro, AutoCAD LT es más económico, cuesta menos, pero el precio que estoy ganando, la productividad que estoy ganando, también me está haciendo ahorrar un monto considerable. O sea, si tengo 50 trabajadores, si soy el jefe o el mandante del proyecto, y tengo 50 trabajadores trabajando con LT, que están trabajando muchas horas más, probablemente ahí sí yo podría ver el beneficio de comprar una licencia un poco más cara, pero ganarlo en productividad. Y si lo calculamos también con la productividad de aquellas personas, probablemente nos demos cuenta que sale mucho más a cuenta en la suma y en la resta trabajar con AutoCAD Full que trabajar con AutoCAD LT. Por lo tanto, estos son los números que finalmente hacen un impacto en la productividad y generan huella también en el tema de los márgenes. Por lo tanto, eso es parte de lo que podemos hacer. Y algunos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿en qué se sustenta esta diferencia de horas del 74%? Bueno, hay herramientas súper puntuales y hay cosas que AutoCAD LT no tiene, como lo vimos en la comparativa anterior. Acá tenemos una ficha un poco más ilustrativa de elementos puntuales y la reducción que se generó con cada uno.
El hecho de tener, por ejemplo, restricciones paramétricas en AutoCAD Full ya nos hace ahorrar un 33%. El hecho de trabajar con herramientas Express, que lo vamos a ver, yo les voy a mostrar unos ejemplos dentro de poco de cuáles son estas Express Tools que tiene AutoCAD Full, que no lo tiene LT, nos hace ahorrar un 80% del tiempo. O sea, acá es donde se empieza a ver en la práctica los ahorros del tiempo y, como decía también, a lo largo, los ahorros de la inversión que nos va a permitir cambiar de AutoCAD LT a AutoCAD Full. El tema de la extracción de datos, el tema de poder dibujar dibujos en 3 dimensiones, que AutoCAD LT no lo tiene, nos va a hacer que esta suma de pequeños pasos nos permita generar esta brecha del 74% que vimos antes. Por lo tanto, acá en la práctica, 10 puntos considerables que AutoCAD Full le gana al AutoCAD LT. Entonces, si nos vamos en la práctica a abrir ambos software, acá tenemos la interfaz de trabajo arriba de AutoCAD LT, abajo de AutoCAD Full, se van a dar cuenta que hay muchas opciones que AutoCAD Full tiene y AutoCAD LT no tiene. Derechamente 3 paneles que son súper importantes y que tenían relación con lo que les mostraba antes. Van a ser el panel de add-ins, que en AutoCAD LT yo no puedo instalar aplicaciones personalizadas o no puedo instalar directamente plugins de terceros. La herramienta de Express Tools, que la vamos a ver ahora, que en AutoCAD LT no existe. Por lo tanto, todos los comandos y herramientas que están en Express Tools no existen, no aparecen, no son comandos que yo pueda ejecutar en AutoCAD LT. Y las aplicaciones también de la App Store de Autodesk, que tampoco se pueden instalar. Por lo tanto, ahí ya tenemos 3 diferencias importantes. Acá vamos a ver una demostración de justamente este Express Tools. Primero quiero mostrarles cómo se visualiza dentro del AutoCAD Full. Van a ver que en esta pestaña de Express Tools vamos a ver una serie de herramientas que se han agregado únicamente a AutoCAD Full y que son comandos que se han agregado en las últimas versiones de AutoCAD, en donde nos van a crear herramientas que van a hacer mucho más fácil y mucho más rápido hacer, sobre todo, tareas repetitivas, que con los comandos tradicionales los vamos a poder hacer igual, pero que nos va a tomar mucho más tiempo o mucho más pasos. Estas son herramientas que se crearon pensando en la productividad y que están justamente formuladas para el ahorro del tiempo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo súper sencillo. Tenemos una herramienta que se llama AutoNumber. ¿Qué hace esta herramienta? En simple, nos permite reemplazar algunos textos. En este caso, por ejemplo, tengo una escalera y copié varias veces el mismo texto. Por lo tanto, ¿cómo lo haría si lo tuviera que hacer manual? Bueno, tendría que ir texto por texto renombrándolo. Tendría que ponerle 2, 3, 4, 5, uno por uno. ¿Cuánto tiempo me toma eso? Bastante. Entonces, con esta herramienta de AutoText, yo le pongo cuáles son los textos, la dirección, le digo en qué número empieza en el uno, y automáticamente me va a reemplazar esos textos y me va a crear la secuencia. Es básicamente eso. Quizás algunos de ustedes dirán, bueno, está bien, está súper bien, o sea, me permite reemplazar estos textos y modificarlo automáticamente. Alguno dirá, bueno, pero si lo hacía manualmente, quizás tampoco me iba a demorar tanto tiempo. Ahora, escalémoslo a un gran proyecto, escalémoslo a tener que hacer esto 100 veces, ahí ya vamos a ganar quizás horas de trabajo que se traducía en este 74% de productividad. Esto es un ejemplo. Pueden ver que el panel de Express Tools tiene una veintena de herramientas, por lo tanto les acabo de mostrar solo una para que puedan entender en la práctica diferencias concretas de AutoCAD LT con AutoCAD Full. Si vamos a otro ejemplo, vamos a ver acá que tenemos otras herramientas también bastante útil. Por ejemplo, tenemos una herramienta que se llama Enclose in Object, que nos permite generar un círculo automáticamente en objetos. Alguien podría decir, bueno, ¿y cómo lo podríamos usar? Por ejemplo, acá en una planta de arquitectura se crearon unos ejes y en lugar de crear un círculo y crear los 7 círculos de los ejes o crear uno y copiarlos, simplemente me acerco a los objetos, los selecciono, aprieto Enter, defino el radio de ese círculo y se me crean todos los círculos que yo quiero, sin tener que estar copiando manualmente o creándolos manualmente. Por lo tanto, también de vuelta al ejemplo anterior, alguien podría decir, bueno, pero son 7 círculos, no me voy a tomar 2 horas en hacerlo. Bueno, pero si pensamos en el trabajo de todos los días, de varios proyectos, vamos a empezar a notar que con cada una de estas herramientas nos vamos a ir ahorrando un par de minutos, un par de horas en algunos casos,
cuando son tareas muy repetitivas. Entonces es un ejemplo muy sencillo, muy simple de cómo AutoCAD Full tiene herramientas que AutoCAD LT no tiene y que nos ayudan a aumentar la productividad. Ahora, tenemos todo el resto de la presentación para seguir viendo diferencias, por lo tanto, no se queden solamente con estas dos que acabo de mostrar, sino que van a ver que existen un montón de diferencias y de condiciones que nos hacen pensar que AutoCAD LT no es la herramienta más eficiente en comparación con el AutoCAD Full. Acá también, con lo mismo, en los ambientes de trabajo, en AutoCAD LT, la imagen de arriba, no vamos a encontrar los paneles para poder activar el modo de trabajo 3D, porque no existe el modo de trabajo 3D en AutoCAD LT. No existen las herramientas para modelar en 3D, ni los modos de visualización para activar ese modo. Por lo tanto, en AutoCAD Full sí vamos a encontrar dos ambientes de trabajo que nos cambian la interfaz completa, que nos traen las herramientas de modelado 3D y reemplazan las herramientas de dibujo en la barra de herramientas de arriba. Por lo tanto, si hacemos un resumen hasta ahora, AutoCAD LT está incluida entonces como una solución que, si bien es costo efectiva, porque es mucho más conveniente, mucho más económica, y nos va a servir efectivamente para dibujo 2D sencillo, ya cuando queramos hacer modelados, ya cuando queramos hacer una automatización, ya cuando queramos hacer o tener una mayor productividad en nuestros proyectos, se va a quedar corto. Y ahí es donde AutoCAD Full es una solución de costo-beneficio, porque finalmente es más cara o es un poco más costosa que la versión LT, sí nos va a traer beneficios concretos y sí nos va a traer beneficios directos en productividad. Lo vimos antes con los números, por lo tanto, no son cosas que yo diga al aire, sino que son estudios que se han hecho con resultados concretos y con observaciones muy puntuales que nosotros podemos revisar. Por lo tanto, es la solución completa para hacer todo tipo de dibujo, modelado y documentación en distintos tipos de proyectos. Ahora sí, dando un poco la vuelta, ya vimos qué cosas AutoCAD LT no tiene con respecto a AutoCAD Full, pero esto no se queda acá. AutoCAD Full tiene muchas más cosas que vamos a ir viendo a continuación. Por lo tanto, AutoCAD ya todos lo conocen, si estamos acá, es un software muy usado en nuestra industria. Yo digo diseñadores de toda la industria porque AutoCAD nos permite hacer prácticamente de todo, no nos limita en ese sentido. Podemos hacer proyectos mecánicos, de arquitectura, de ingeniería, de topografía, de cualquier cosa. Es un software muy versátil en ese sentido y que se utiliza por distintos tipos de profesionales de nuestra industria. Por lo tanto, es un software que todos usamos, que todos necesitamos también dentro de nuestra caja de herramientas. Y esto lo que hemos comentado un poco antes es que cuando nosotros adquirimos la versión full de AutoCAD, no solamente estamos comprando AutoCAD, estamos comprando AutoCAD más un paquete de herramientas especializadas. Y son las que estoy mostrando acá. Pueden ver que una vez que yo adquiero AutoCAD Full, voy a encontrar el AutoCAD tradicional que conocemos de toda la vida, que tiene todo lo que mostré antes, pero además se nos va a habilitar la opción de descargar un AutoCAD Arquitectura, un AutoCAD Electrical, un AutoCAD Plan 3D, un AutoCAD MEP, un AutoCAD Map 3D y un AutoCAD Mechanical. O sea, son software que se pueden instalar aparte y que tienen toda su lógica y todo su conjunto de herramientas completamente independiente del AutoCAD. Yo puedo instalar AutoCAD y aparte el AutoCAD Arquitectura como un software independiente. O puedo instalar solo el AutoCAD Arquitectura si no me interesa el AutoCAD normal. Entonces podemos ir manejándolo de manera independiente. Y también se nos van a agregar más herramientas, sobre todo que no tienen en el AutoCAD LT, como es el Raster Design, que lo vamos a ver, como es el AutoCAD Web y como es el AutoCAD Mobile, que también lo vamos a ver más adelante en esta presentación. Entonces, hasta acá ya tenemos grandes diferencias entre AutoCAD LT y AutoCAD Full. Ahora nos vamos a centrar en todos esos beneficios que trae el AutoCAD completo. Entonces, como decía recién, sumado al AutoCAD tradicional, vamos a encontrar 6 software adicionales para poder instalar, que son los que estamos mostrando ahora en sus versiones más recientes. Como les comenté al principio, desde marzo de 2024 ya se encuentra disponible la versión 2025 de AutoCAD y de todo su paquete de herramientas. Por lo tanto, van a encontrar un AutoCAD Arquitectura, un AutoCAD Mechanical, Electrical, entre otros, en conjunto con este paquete de soluciones de AutoCAD. Y cada uno de estos conjuntos de herramientas, así como lo hemos ido viendo, también nos va a traer
beneficios puntuales y nos va a traer productividad, que al final eso es el concepto más importante acá. Entonces, por ejemplo, en AutoCAD Architectural también se hicieron estudios y nos muestra que vamos a tener un 61% de aumento en la productividad. Esto comparado con el AutoCAD Full. O sea, ya si lo comparamos con el LT, la productividad aumenta mucho más porque hay que sumarle el 74% que hay entre una versión y otra. Entonces, ¿esta productividad a qué se debe o a cómo se materializa? Básicamente este conjunto de herramientas lo que va a tener como característica y como componente diferencial es que van a contener una serie de estándares de nomenclatura y de librerías asociadas a el apellido que tienen, así como la arquitectura, el electrical, el mechanical. O sea, si yo trabajo con AutoCAD Electrical, el software ya trae una serie de bloques, una serie de librerías asociadas al tema eléctrico. Lo mismo pasa con arquitectura. A diferencia del AutoCAD Full. Cuando yo trabajo con el AutoCAD normal, tradicional, no tengo bloques de arquitectura por defecto, ni tengo vistas de arquitectura configuradas por defecto. En el AutoCAD Arquitectura sí. Entonces, esa es la gracia que tienen este conjunto de herramientas. Y por eso es que existe uno para cada industria. Uno para mecánica, otro para Plan 3D, que es para hacer plantas industriales, otro para Map 3D, que es para trabajar sistemas de información GIS, de información geográfica, y así. Por lo tanto, cada uno de estos conjuntos nos va a traer mejoras en la productividad debido a lo que comentaba recién, que tiene que ver con poder trabajar con herramientas específicas. En conjunto, si sumamos todos estos beneficios y hacemos un promedio, es un 63% de la productividad que nos dan las herramientas especializadas, que ya lo comparábamos antes. De vuelta también un poco los números que mostraba recién, enfocado en arquitectura e ingeniería de construcción, son las herramientas que están resaltadas porque un AutoCAD Mechanical o Electrical quizás no sea tan relevante para un arquitecto, ¿ya? Pero sí se pueden enfocar dependiendo del área en la que trabajemos. Si trabajamos quizás productos más de manufactura o más de otro tipo de industrias, quizás también nos va a traer esos beneficios. Entonces, en resumidas cuentas, como comentaba antes, son 6 software los que se incluyen con AutoCAD, más las herramientas de Raster Design. Por lo tanto, si vamos a una AutoCAD arquitectura, ahora a verlo ya en la práctica, vamos a ver unos ejemplos de arquitectura de MEP y del Raster Design. También, como decía antes, se suman temas de productividad puntuales por usar aquella herramienta. Esto también, comparado con el AutoCAD. O sea, acá los estudios que se hicieron fue AutoCAD Full, versión tradicional, comparado con AutoCAD Arquitectura. Obviamente me voy a demorar mucho menos, por lo que comentaba antes. Cuando yo dibujo en AutoCAD tradicional, no tengo librerías, no tengo bloques, no tengo estándares asociados a arquitectura, porque el AutoCAD tradicional, al ser un software transversal, no tiene herramientas específicas. El AutoCAD Arquitectura sí. Por eso es que se ve una reducción en el trabajo. Acá tenemos un ejemplo del AutoCAD Arquitectura donde de partida ya vamos a ver cosas distintas. O sea, como decía antes, este es un software que se instala completamente aparte. Por lo tanto, tiene una interfaz propia, tiene paneles propios. Acá, si lo comparamos con el AutoCAD tradicional, vamos a ver que en nuestra pestaña Home, en vez de tener las herramientas de dibujo únicamente que están acá, vamos a tener herramientas de construcción. Y esto es muy similar a lo que pasa con Revit. O sea, vamos a tener herramientas para modelar muros, para insertar puertas, ventanas, escaleras, cubiertas, entre otras cosas, cosas que el AutoCAD tradicional no lo tiene. Entonces ahí está donde podemos ver dónde nos vamos a ahorrar ese tiempo y dónde vamos a ganar en productividad, porque en vez de estar creando un muro desde cero en AutoCAD tradicional, acá ya viene preconfigurado con estándares, con materiales, con tipos, ¿ya? Lo mismo pasa con las ventanas que vamos a tener. La ventana del proyecto inmediatamente me va a poder preguntar, por ejemplo, en este caso, la configuración de niveles. En AutoCAD tradicional no existe eso. Entonces, ahí es donde estas herramientas especializadas van a empezar a tener funcionalidades especializadas para el tipo de proyecto que yo quiera generar. Entonces, en este ejemplo de AutoCAD Arquitectura, vamos a ver que, por ejemplo, si estamos trabajando un proyecto, en este caso estamos viendo una planta, pueden ver que tenemos acá un muro con distintas capas, tenemos una puerta con su etiqueta. Fíjense que, a diferencia del AutoCAD tradicional, y acá está la principal diferencia, es que los elementos van a ser objetos inteligentes. O sea, acá al seleccionar una puerta, si se van al panel de diseño, van a ver que es una puerta de un catálogo, con un tipo específico, con dimensiones, con un alto, con un ancho.
con quizás una altura de antepecho, una altura total. Entonces, toda esta información está asociada al elemento inteligente. Por lo tanto, no es solo un bloque, sino que es el objeto, la representación tridimensional del elemento. Por lo tanto, también me va a servir en caso de que yo después quiera generar una elevación o quiera generar un corte. Voy a tener también la representación gráfica de ese elemento en tres dimensiones, por lo tanto lo voy a poder ver en vistas. Así, de esta manera pueden ver una comparación entonces, de vuelta si lo comparamos con el AutoCAD tradicional. Si yo voy al AutoCAD tradicional, tendría que hacer todo esto en base a líneas. Quizás podría tener algunos bloques personalizados, pero tendría que yo descargarlos o yo crearlos. Acá ya vienen. Entonces me estoy ahorrando todo ese paso y esa configuración. Parte de lo que se puede hacer con el AutoCAD arquitectura. Por lo tanto, también va a estar enfocado a, más que dibujar, modelar. Y de ese modelo poder extraer vistas. Por ejemplo, acá tengo mi modelo 3D. Si quiero extraer una elevación, en lugar de dibujarla, se va a generar automáticamente del modelo 3D que estoy generando. ¿Ya? Algo muy parecido a lo que pasa con un Revit. Entonces, estas son las opciones que nos van a permitir poder ganar productividad y generar modelos más inteligentes de los que lo estamos haciendo con un AutoCAD tradicional y más aún con un AutoCAD LT. Ya lo mismo pasa con las vistas, con los detalles que podemos ir generando. Entonces también, por ejemplo, acá, si queremos generar un corte o una vista en particular, a partir de nuestras plantas o de nuestras vistas que estamos generando, vamos a poder ir generando también, por ejemplo, una tabla. En este caso, lo que se hizo fue pedir que insertara una tabla y esa tabla ya es paramétrica en base a los objetos que se insertaron. Esto también en AutoCAD tradicional es un proceso mucho más manual. Tengo que yo escribir cuántas puertas tengo, yo escribir qué dimensiones tienen y si después el objeto cambia, la tabla tengo que actualizarla de manera manual. Acá es una tabla paramétrica que va a leer la información del objeto sin tener que estar escribiéndolo manualmente, lo que produce comúnmente errores o inconsistencias entre lo que está dibujado y lo que está en una tabla. Entonces eso ya no debería pasar más. Otra de las cosas que incluye este conjunto de herramientas especializadas es el raster design o el diseño rasterizado. También nos va a traer un ahorro de tiempo considerable y un aumento de la productividad. Y esto tiene que ver directamente con el procesado y toda la administración que nosotros podemos hacer de imágenes o de elementos que estén rasterizados, ¿ya? Rasterizados tiene que ver con cuando nosotros sacamos una foto, por ejemplo, y la foto está hecha a base de píxeles, nosotros esos píxeles los podemos gestionar de mejor manera a la hora de insertar objetos. Por ejemplo, si quiero insertar una foto, quiero insertar un plano que escanee, que no está vectorizado, en ese caso estaría rasterizado, por eso es que lo vamos a poder gestionar de mejor manera. Entonces, esto se incluye dentro del mismo AutoCAD tradicional, se puede instalar, lo vamos a encontrar en el AutoCAD Full como una paleta, Raster Tools, y van a ver que vamos a encontrar una serie de herramientas para poder administrar y mejorar la calidad de una imagen que nosotros carguemos. Por ejemplo, acá se va a cargar un plano que fue escaneado. Entonces, puede haber sido escaneado con una foto o con un escáner, pero el tema está en que al escanear un plano que se dibujó quizás a mano o que se había impreso, ya se pierde un poco la calidad. Por ejemplo, si lo hicimos con un teléfono, un escaneo en base a una foto, ya se empieza a pixelar la imagen, se empieza a perder definición. Entonces, el procesamiento que podemos hacer con este conjunto de Raster Design Toolset va a hacer poder mejorar la calidad de esa imagen, mejorar también cómo la gestiono, si quiero invertir los colores, si quiero subir el contraste, si quiero que se mejore la definición de la foto, lo vamos a poder hacer también. Entonces hay todo un tema de poder insertarlo a una cierta escala. Ahí pueden ver el ejemplo de este plano que está escaneado, que probablemente se dibujó a mano, puede ser un plano antiguo, tenemos que digitalizar una imagen antigua, por lo tanto vamos a poder elegir, bueno, en qué capa va a estar, todo eso. Lo importante está en la gestión que nosotros podemos hacer luego. Porque alguien dirá, bueno, insertar una foto en AutoCAD no es nada del otro mundo, lo podemos hacer con el LT también. Pero las herramientas que vamos a tener va a ser para poder ajustar también la imagen y la definición. Y eso no está en el AutoCAD LT. Por lo tanto, por ejemplo, dentro de las cosas que podemos hacer, una vez que ya tenemos insertada la imagen, es poder empezar a editar cómo es que la estamos visualizando. Entonces, por ejemplo, si quiero invertir los colores, en este caso, lo vamos a poder hacer directamente sin tener que editar
la imagen con algún software externo, la vamos a poder procesar directamente acá. Entonces vamos a poder mejorar, como decía recién, la imagen para poder hacer un escaneo, si necesitamos, perdón, si necesitamos dibujarla o necesitamos calcar encima o redibujar la imagen, lo vamos a poder hacer de mejor manera. Entonces pueden ver acá que tenemos todo un ajuste de imágenes, desde el brillo, la intensidad, la saturación, podemos controlar las distintas cosas, llegando incluso, que es lo que se está haciendo acá, a, por ejemplo, reducir todas las manchas que podría tener esa imagen o el ruido que podría tener producto de la poca definición y generar quizás una imagen mucho más definida o una imagen mucho más precisa. Entonces vamos a poder leer y revisar aquellas líneas que podían estar hechas a mano incluso con una mayor definición. Entonces pueden ver que trabajar una imagen de esta manera es mucho más fácil que trabajarla como venía. Entonces es parte de lo que podemos hacer. Y otra de las cosas también bien interesantes es poder directamente digitalizar información. Por ejemplo, acá, si nosotros hacemos un recuadro sobre un texto, nosotros podríamos ese texto que se puede haber escrito a mano o se puede haber escrito o puede haber impreso, nosotros lo vamos a poder traducir a texto de AutoCAD. Acá lo que hizo el software fue primero leer el texto original, que es lo que está arriba, y lo transformó a texto de AutoCAD. O sea, acá se usó un reconocimiento óptico de caracteres para poder leer el texto, interpretarlo y escribirlo. O sea, acá nosotros no tuvimos que reescribir manualmente con la posibilidad de equivocarnos o simplemente con la demora extra del tiempo que es escribirlo manualmente. Se escribió solo y nosotros únicamente elegimos cómo queremos que ese texto después se visualice en el software, pero es un texto editable y esa es la gracia. Entonces es parte de lo que podemos hacer. Y ahí se ve que el texto se insertó como un texto AutoCAD, como si lo hubiera escrito yo, lo que nos permite entonces digitalizar de mejor manera. Después también podemos hacer, que esto también es súper interesante, podemos habilitar un snap dentro de las líneas de la foto. Pueden ver que todas esas líneas que se ven un poco eh, manchadas o no con tanta definición son las líneas del plano escaneado. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo podría lograr que usar la herramienta Snap sobre líneas de un plano escaneado, que no son vectores? Bueno, también dentro del procesamiento nosotros podemos habilitar este raster Snap, que lo que permite es que nosotros podamos hacer clic justo en el punto, en una esquina, o en un punto medio, o en un punto intermedio de una línea que no existe, la va a reconocer el software y la va a permitir también hacer como un punto de amarre ya dentro de nuestro dibujo. Entonces es algo que también se nos va a sumar y que también es bien interesante dentro de las cosas que trae. Y como decía también, tenemos herramientas de mecánica, de electricidad, eléctricas. Entonces también por ejemplo, MEP Toolset también tiene su propia temas de productividad y un poco para no repetir lo que ya hemos visto, es muy similar a lo que pasaba con el AutoCAD arquitectura, que nos va a permitir la posibilidad de modelar objetos y de trabajar con una librería. Por lo tanto, acá nosotros vamos a poder, entre otras cosas, por ejemplo, diseñar un proyecto, lo mismo de antes, cuando yo quiera insertar, por ejemplo, un objeto, que acá también lo vamos a ver, por ejemplo, estoy haciendo un equipamiento mecánico de climatización, por ejemplo, y en vez de dibujar con líneas o con rectángulos o con un bloque, un objeto, yo acá ya los voy a tener, o sea, ya voy a tener si quiero poner un difusor o quiero poner un extractor, por ejemplo, van a ser objetos inteligentes, entonces también van a estar asociados a información técnica. Acá, por ejemplo, al entrar al difusor hay un catálogo de difusores con dimensiones reales, con una volumetría también asociada. Por lo tanto, cuando yo lo inserte, ustedes lo verán simplemente como un dibujo en planta, pero detrás de eso hay toda una información relevante que nos va a ayudar a poder hacer un proyecto mucho más especializado. Y también se mostraba ahí que cuando se insertaba, hay todo un tema también de, por ejemplo, en qué ángulo se puede insertar. También puede venir preconfigurado, quizás si la normativa me dice que este objeto tiene que estar a 90 o 45 grados, lo podemos preconfigurar y hacer que cuando yo lo inserte ya venga preseteado esa información. Lo mismo va a pasar después si nosotros queremos hacer esa instalación, porque acá en ese caso se trataba solo del objeto. Por ejemplo, al darle clic al objeto, ya me va a dar por defecto la opción de añadir un ducto o añadir un ducto flexible. Entonces, eso es lo que yo me ahorro al trabajar con este tipo de herramientas. Y cuando trazo el ducto, bueno, me va a decir, bueno,
fitting o con qué unión lo quieres trabajar. Y me va también a abrir un catálogo, por ejemplo, al crear una unión, me va a decir también en qué ángulo lo puedo hacer y me va a permitir diseñar entonces de esa manera. Entonces, lo mismo de antes, ya no estoy haciendo líneas ni achurados que no tienen información, sino que yo estoy diseñando con un catálogo preseteado que va a hacer que lo que estoy generando va a tener información inteligente. Entonces, eso a todo nivel con las herramientas especializadas de AutoCAD. Entonces, AutoCAD hoy en día, cuando hablamos de este conjunto, también vamos a hablar de un ecosistema. Este ecosistema de AutoCAD busca que nosotros podamos trabajar en todo momento y en todo lugar, ya sea con la aplicación de escritorio, que es la que conocemos de toda la vida, pero también hoy en día con la aplicación web, que es una versión que no se instala, que yo lo puedo usar en cualquier navegador web, ingreso a la página y puedo trabajar en AutoCAD, y también con la aplicación móvil, que esta sí se instala, que se puede instalar en una tablet o en un celular, y que vamos a poder también trabajar con AutoCAD. Por lo tanto, en este ecosistema aparece esta solución de AutoCAD Web que nos va a permitir entonces hacer funciones bien básicas y específicas de AutoCAD en la web sin tener que instalar ninguna aplicación. Por lo tanto, no solamente me va a permitir visualizar un plano de AutoCAD, sino que también me va a permitir editarlo e incluso crear un plano desde cero. Por lo tanto, dentro de las características y las posibilidades que tenemos con AutoCAD Web es poder directamente desde la página, pueden ver que es una página web, o sea, entro a web.autocad.com con mi licencia de AutoCAD Full, voy a poder abrirlo y voy a poder trabajar. Y pueden ver que puedo crear cosas, puedo acotar, puedo hacer líneas, puedo trabajar sus capas, puedo trabajar una serie de comandos básicos, achurados, textos, ¿ya? Para poder agregar la información al plano. Esto sirve un montón, sobre todo cuando nos toca estar probablemente fuera de la oficina o no estoy con mi computador y estoy en otro computador y no tengo la posibilidad de instalar AutoCAD o no lo tengo instalado, vamos a poder iniciar sesión con nuestro correo y con nuestra clave de Autodesk y voy a poder trabajar en la web, ¿ya? Hay que dejar en claro sí que es una herramienta mucho más básica que la AutoCAD Full, no tiene todos los comandos ni todas las funciones, pero sí tiene por lo menos las funciones básicas para dibujar, modificar y acotar un plano. También podemos imprimir directamente desde la web, así que son cosas que nos va a ayudar bastante. También tiene conexión directa con otras nubes. Esto también es bien interesante porque hace que yo pueda conectarme a un Google Drive, a un Dropbox, a un OneDrive directamente. Y eso hace que si me conecto, por ejemplo, a un Google Drive, hace que yo pueda abrir y guardar dibujos directo en la nube. Sin tener que descargar un plano de Google Drive y cargarlo acá, yo puedo directamente conectar con mi cuenta de Google Drive o de Docs, por ejemplo, y abrir un plano que está directamente en ese proveedor de servicio. Por lo tanto, hace que también la información que estoy trabajando sea mucho más consistente, porque ya no estoy descargando ni cargando otra versión, ni enviándola por correo, sino que la estoy trabajando directamente en la nube, así que cualquier cambio que yo haga va a quedar en la nube, no van a existir distintas versiones del mismo archivo, sino que voy a estar trabajando en el archivo original. También puedo trabajar y organizar las capas como lo hemos visto antes. O sea, yo puedo trabajar con los layers directamente de AutoCAD, la gestión completa, encender, apagar, cambiar colores, editarlos ya directamente en la misma web. Voy a poder también crear planos que se pueden compartir con terceros. Vamos a tener este botón compartir que nos permite generar un link público que puede ser solo vista, lo que hace que la persona que va a abrir ese link solamente pueda ver el plano y no editarlo, ¿ya? Nosotros podemos controlar eso, o incluso podemos generar un link editable, o sea, que la persona que entre a este visualizador pueda editar el plano, ¿ya? Ahí nosotros tenemos ambas opciones y eso hace que la persona pueda entrar directamente a la página y ver el modelo, sin tener que descargar nada, sin tener que descargar ni el archivo, ni descargar el AutoCAD. Por lo tanto, es muy útil cuando queremos compartir un plano con alguien que no tiene AutoCAD derechamente, que no lo ha instalado. Ya vamos a poder revisar también, hacer comentarios sobre los planos, entre otras cosas. Y lo mismo ocurre con la aplicación para dispositivos móviles. Vamos a tener una aplicación tanto para teléfonos y para tablets, que lo van a encontrar como AutoCAD en las tiendas de su teléfono o de su tablet. Lo instalan con la misma licencia de AutoCAD, van a poder hacer la misma gestión. Como pueden ver, es bastante fluido, es muy simple poder navegar y poder dibujar dentro de estos dispositivos y lo bueno de estas aplicaciones también es que no son simples visualizadores, sino que también puedo editar,
también puedo acceder a las propiedades, también puedo acotar un plano, dimensionarlo, dibujar, entre otras cosas. Por lo tanto, también es parte de lo que podemos hacer. Y si hacemos una comparativa entre la versión LT y la versión web y los visualizadores gratuitos, como un TrueView, que es un visualizador gratuito que se instala, AutoCAD Web es casi tan potente como un AutoCAD LT. Entonces va a tener las mismas limitaciones de un AutoCAD LT, el hecho de no poder trabajar con vistas 3D, de no poder modelar, de no tener los Express Tools, vamos a tener esas mismas limitaciones que vimos al principio, pero si nos damos cuenta que el AutoCAD Web no se instala y puede trabajar en cualquier equipo, es ya un beneficio comparativo con otros visualizadores o con otras herramientas. Preguntas frecuentes que pueden salir. AutoCAD Web sí está incluido con AutoCAD LT, por lo tanto las personas que tengan AutoCAD LT también tienen acceso al AutoCAD Web. Como decía, permite editar, visualizar, incluso crear dibujos desde cero. Si yo no tengo acceso a un computador con AutoCAD instalado y quiero crear un dibujo nuevo, también lo puedo hacer. Y los archivos almacenados pueden ser guardados también en la nube de AutoCAD Web. O sea, AutoCAD Web también tiene su propia nube. En caso de que yo edite un archivo y no lo descargue, va a quedar guardado ahí también. Aparte de la conexión que tengo con las otras nubes que comenté anteriormente. Por lo tanto, llegando ya un poco al final de la presentación, en donde hemos revisado en detalle todo lo que tiene que ver con la diferencia de AutoCAD LT con AutoCAD Full, otro aspecto importante es mantenerse siempre actualizado. Hay muchas personas que me toca conversar y que nos cuentan que están trabajando con versiones muy antiguas de AutoCAD, con un AutoCAD 2020 o 2018, y nos dicen, bueno, yo no tengo ningún problema con este AutoCAD, así que por eso es que no lo cambio o por eso es que no lo renuevo. Hay temas también que están relacionados con la misma versión, ¿ya? Aparte de todas las herramientas que comenté recién, que algunas personas la tienen, otras personas no la tienen. Y tiene que ver con la productividad también. Se han hecho estudios también de productividad entre versiones, o sea, ya no solamente entre AutoCAD LT y AutoCAD Full, sino que entre un AutoCAD 2019 y un AutoCAD 2024, que es el ejemplo que les estoy mostrando acá. Y se han dado cuenta que el trabajo en general con una versión más nueva es mucho más rápido y también radica en aspectos súper concretos. AutoCAD en las últimas versiones ya se abre más rápido los archivos, ejecuta más rápido los comandos. Por eso es que cuando yo trabajo en una versión más antigua de AutoCAD, si bien voy a poder hacer las mismas cosas, voy a tener las mismas herramientas, voy a poder dibujar los mismos proyectos, pero me voy a ir demorando mucho más en cada etapa. Cuando abro el software, me voy a demorar más. Cuando abro un archivo, me voy a demorar más. Cuando ejecuto un comando, me voy a demorar más. Entonces, si empezamos a sumar los segundos, quizás en principio, después se van a convertir en minutos, después se van a convertir en horas. Por eso es que también se hizo un estudio de dibujar el mismo proyecto en AutoCAD 2019 y dibujar el mismo proyecto en AutoCAD 2024 y se dieron cuenta que hubo un ahorro del 58%. O sea, me demoré menos tiempo también en trabajar con una versión más nueva. Por lo tanto, la recomendación nuestra siempre es, en lo posible, trabajar en las últimas versiones. Si no han descargado la 25 y tienen todavía la 24, bueno, está dentro del rango. Pero cuando se quedan 3 o 4 versiones atrás, ya empiezan a producirse cambios importantes. Como decía antes, no solo en las funcionalidades nuevas, sino que también en productividad propia del software. De hecho, si nos vamos a la comparativa con la versión 2025, que esto va a ser lo último que vamos a mostrar, también este año se hizo un estudio, no con AutoCAD 2019, sino que con AutoCAD 2024. Se dieron cuenta que AutoCAD 2025, por las mejoras que tiene, ya los dibujos se abren mucho más rápido. O sea, acá se dio cuenta que era 2 veces más rápido. O sea, si yo abro el mismo archivo en AutoCAD 2025 y en AutoCAD 2024, me voy a demorar el doble el tiempo si trabajo en la versión anterior. Entonces, acompaña un poco lo que estaba comentando recién, que tiene que ver con, en lo posible, mantener siempre las versiones actualizadas. Para todos los usuarios que ya tienen la suscripción de AutoCAD, ustedes deben saber que siempre desde el portal de licencia, ustedes van a tener acceso a las 4 versiones más recientes. O sea, si ustedes entran al portal ahora, van a tener la posibilidad de descargar 25, 24, 23, 22. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando alguien compra la licencia, muchas veces piensa que está comprando esa versión. Si yo la compré el año pasado,
yo sí puedo descargar el 2025, ¿ya? Así que ojo con eso para que también lo puedan revisar. Voy a tener acceso a las últimas 4 siempre. Por lo tanto, si compraron hace 2 años y compraron licencia a 3 años, por ejemplo, van a poder siempre descargar las últimas versiones. Y finalmente, mejoras en AutoCAD 2025. Estos son actualizaciones de la última versión solamente. Por lo tanto, si alguien está trabajando en 2024 o 2022, estas son herramientas que no existían, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué cosas se agregaron para este año? Se agregaron mejoras en los achurados o la herramienta Hatch, en donde ahora vamos a poder crear un achurado en espacios que no están cerrados. Vamos a poder crear achurados también en base a una línea. Por ejemplo, acá yo estoy trazando una línea y se está creando un achurado en ese espacio sin haberlo cerrado antes. Entonces, estas son mejoras que se han agregado. Vamos a poder crear achurados en espacios abiertos y vamos a poder también crear achurados a lo largo de una línea. Entonces yo puedo dibujar una línea simplemente y se va a empezar a crear un hatch a lo largo de esa línea. Son mejoras que se han agregado, herramientas que antes no existían, que hoy sí están incluidas en AutoCAD. Algo que también se ha ido incluyendo en las últimas 2 versiones es esto de Autodesk AI, Autodesk con inteligencia artificial, para los que no lo han escuchado, que ya se incluye en otros software como es en Construction Cloud, como es en Forma, como es en Fusion, como es en Revit. AutoCAD también trae una serie de herramientas que tienen que ver con inteligencia artificial agregado a las opciones. Una de ellas es la herramienta de Smart Blocks o bloques inteligentes que permite reconocer los bloques que no están creados como bloques para poder convertirlos. Es una herramienta que permite detectar automáticamente todos los objetos que son iguales y que podrían ser bloques, pero que actualmente no lo son, y nos va a permitir crearlos como bloques. O sea, si yo tengo objetos, por ejemplo, en este caso tengo estas sillas, y alguna de estas sillas, a lo mejor sin querer la exploté o la dibujé manualmente, el software va a detectar automáticamente aquellas situaciones y me va a permitir agregar esa silla, que no es un bloque, a los bloques existentes. Esta es una opción que se agregó este año. Y tiene que ver también con la detección automática. Vamos a tener una herramienta para detectar automáticamente aquellas situaciones que va a escanear todo mi dibujo y me va a decir, bueno, de todo tu dibujo, estos objetos no son bloques, pero podrían serlo. Entonces me va a dar la posibilidad automática de, bueno, por ejemplo, estas puertas no están creadas como bloques. Entonces me va a decir, bueno, agrégalas como bloques. Sería mucho más eficiente que fuesen bloques. Entonces vamos a tener la posibilidad de visualizar y directamente de convertir. Entonces si yo le digo, sí, está bien, estas puertas que sean bloque, me va a abrir inmediatamente la opción para crearlas como bloque, para ponerle un nombre, para definir el punto base y las voy a poder convertir automáticamente. O sea, va a reconocer mi dibujo, lo va a interpretar y me va a ofrecer las mejores opciones. También vamos a encontrar el asistente de Autodesk, Autodesk Assistant. Esta opción ya venía en 2024. ¿Cuál es la novedad para 2025? Que esta herramienta ahora incluye respuestas generativas. ¿Qué son las respuestas generativas? Son básicamente un chat que se va a crear en tiempo real, en donde yo le voy a poder preguntar cosas y AutoCAD me va a responder en tiempo real. O sea, el bot que va a estar detrás va a estar generando en el momento las respuestas. Entonces, si yo le digo que tienen que ver más que nada con temas de ayuda. Si yo le digo, por ejemplo, cómo usar el comando hatch y escribo cómo usar el comando hatch en este chat, me va a responder. Me va a decir, mira, tienes que ir a la ventana dibujar, tienes que buscar la herramienta hatch, tienes que hacer clic primero en el punto de inicio, etcétera. Me va a dar el paso a paso. O también le voy a decir, mira, esto no me funciona. Entonces me va a ofrecer cuáles son las mejores ayudas o los mejores vínculos para poder encontrar aquella respuesta. Entonces todo eso va a estar dentro de este Autodesk Assistant que ya venía en 2024, pero en 2025 se le agregó el motor de inteligencia artificial que va a generar respuesta en el momento. Otra de las cosas nuevas también es la posibilidad de vincular las marcas de revisión de Docs con AutoCAD. Si yo un plano lo generé desde AutoCAD y lo publiqué en Autodesk Docs, naturalmente el flujo es que después en Docs otra persona del equipo lo revise y lo pueda rayar. Entonces, si otra persona rayó mi plano de AutoCAD, yo dentro de AutoCAD voy a poder vincular aquellas marcas de revisión sin tener que descargar nada. O sea, está todo el vínculo hecho entre plataformas, entre AutoCAD y Autodesk Docs. Por lo tanto, se van a poder insertar dentro del plano y poder visualizar aquellas marcas de revisión que se hicieron en Docs en el AutoCAD para poder ver qué cosas tengo que arreglar
y qué cosas rayaron particularmente. También otra de las cosas bien relevantes es la vinculación que tiene AutoCAD hoy en día con software de Esri, en este caso ArcGIS, en donde AutoCAD hoy en día tiene la posibilidad de geolocalizar un plano y importar imágenes satelitales generadas desde Esri. Por lo tanto, ya está disponible esta opción también en 2025, donde nos vamos a poder insertar mapas de Esri, imágenes de alta definición y también geolocalizadas en el espacio. Por lo tanto, es eso con la presentación de hoy, haciendo un resumen general de lo que vimos hoy. Vimos las diferencias de AutoCAD LT con AutoCAD Full, vimos las características del conjunto especializado de herramientas de AutoCAD Full y vimos también novedades de AutoCAD 2025. Por lo tanto, llegando al final de la presentación, recordarles nuevamente que esta presentación ha sido grabada, por lo tanto, la grabación de la publicación va a quedar en nuestro canal de YouTube, Sonda Autodesk BAT. Les dejo el QR para que lo puedan revisar. En el canal de YouTube de Sonda entonces van a encontrar toda la información y van a encontrar directamente esta grabación y otras. Hemos hecho muchos webinars en otros países, en la región, por lo tanto también van a encontrar webinars de otros temas relacionados con Autodesk e información relevante sobre estos temas. Así que agradecerles por su participación, por haber asistido a este webinar y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Así que muchas gracias y que estén muy bien.